solamente hubo 3 compañeros de ustedes en campo práctico y el lunes fueron solamente 4. Pero de los que están cursando calificación biológica son menos. Quisiera saber, aquellos que no le entregué la copia de lo que se charló la semana pasada, ¿cómo quiere que se haga? ¿Cómo dijo, profe? Perdón. A mí se me entrecortó. Pero yo quedé con ustedes la semana pasada que eh, la copia de la semana pasada yo se lo iba a entregar, lo iba a tener preparado para el viernes siguiente o se lo entregaba el lunes. Está aquí que el viernes pasado solamente había 3 compañeros de ustedes y el lunes, como tenían la mayoría parciales, no estuvieron presentes en campo práctico y se entregó solamente 1 o 2 personas. Yo quisiera saber cómo hacemos en el caso que mañana vaya, si se lo entrego a alguien especial que ustedes lo vean en la semana. No sé cómo quieren hacer. Como para que se lo entreguen ustedes. O en el caso del lunes, que estén perdón, el lunes es parcial de campo práctico. ¿Y el apunte que usted quiere entregar es de calificación? El apunte que yo quiero entregar es el de calificación, inclusive el de la clase de hoy también ya lo tengo pasado en la computadora, digamos, por cualquier inconveniente. Porque, a ver, no es por ahí mi estilo hacer este PowerPoint, porque yo creo, conseguir un PowerPoint hay que este, saberlo hacer bien para que sea entendible para todos y que sea ameno, porque si uno se cansa, entonces por ahí escrito eh, es más, uno lo puede leer mejor. En cambio, el PowerPoint son palabras sueltas que hay que agregarle palabras de la persona que lo está dando. Así que no sé cómo quieren que se haga en el caso de mañana o el lunes, como quieran. El lunes yo voy. Yo creo que la mayoría ya vamos a volver El porque... lunes tienen que estar todos, pues el Ah, hay parcial. examen. Ah, sí, entonces sí, el lunes, profe. Va, por lo menos los que vamos los lunes. Yo les doy el resumen de lo que se dio la semana pasada, que es antígenos de anticuerpos del sistema HPA, HLA y HNA. Y lo de hoy es exclusivamente de hemovigilancia. ¿No? Bueno, entonces yo lo entrego todo a los que faltan el lunes. Sigo Sí, admitiendo. profe. Bueno, vamos a... eh, Nahuel, ¿te llegó lo que te envié por correo? Por notificaciones. Hola, profe, buen día. ¿Cómo me dijo? ¿Me repite? Si te llegó lo que te envié por notificaciones con respecto a lo que me había solicitado. Sí, sí, me llegó. Me da lo mismo que sea el lunes o para mañana. Es indiferente para mí. Listo, entonces Llévelo el lunes si quiere, así que estamos todos. listo, perfecto, no hay ningún inconveniente, entonces lo entrego el lunes. Yo igualmente lo llevo porque si mañana hay algunos que no han estado, del día de mañana, que están con Nadia, se los entrego. Vos estás mañana, creo, no sé si irás mañana. Sí, yo mañana tengo que ir a Cruz Roja. ¿Listo? Bueno, bien, vamos a ver. Tengo 2 chats. Recording in progress.
Buen día. Buen día. Bien. Quedarían 2 personas solamente. Bien. ¿Alguien sabe qué es? O sea, dijimos que el tema de hoy es hemovigilancia. Quisiera saber si alguien tiene noción de lo que significa. ¿Alguno tiene idea? Bien. A ver, podemos decir Es que todo lo que es hemovigilancia, que es esto en sí es nuevo, eh, tiene aproximadamente ya 30 años y 30 años para algunas cosas es nuevo. Y esto, en reglas generales, comenzó en Europa, exclusivamente en Francia, en el 91, y, eh, y recién acá fue aproximadamente en el 96, 97 que se empezó. O sea, ¿qué es hemovigilancia? Es un sistema o es un conjunto, sistema, conjunto, como quieran llamarlo ustedes, de evaluar la transfusión y la alerta por cualquier evento que ocurra. Eh, Puede que sea los- como el control, digamos, de los efectos adversos que puede pasar durante la donación o la o transfusión o sea, la preparación de los componentes. exactamente, a ver, sí, de los componentes y de la transfusión, es en general todo. Está entrando más gente, no. Bien, entonces, decimos que una cosa es la definición de hemovigilancia y otra cosa es para qué sirve. Son 2 cosas completamente distintas. Podemos decir que en sí la definición es un sistema, como ya dijimos, de evaluación y alerta, y el objetivo es recoger y evaluar información sobre los efectos indeseables o inesperados de la utilización de hemocomponentes con el fin de cuando aparezca hay que escribirlo, anotarlo en fichas, en planillas. Y también una cosa es aparte de los efectos indeseables o inesperados, también son las reacciones adversas, que estas pueden ser agudas, inmediatas o tardías. Vuelvo a repetir que las reacciones adversas son agudas, inmediatas y tardías. Estos son lo que se denomina incidente transfusional. Bien, entonces, consideramos a incidente transfusional que son lesiones que ocurren durante o después de la transfusión de sangre o cualquier tipo de hemocomponente y que está todo relacionado con ella. Bien, como ya dijimos, los incidentes los podemos clasificar en inmediatos, tardíos o las agudas.
cuáles son cada una de ellas. O sea, todo está relacionado al tiempo a que esto ocurrió. Entonces, podemos considerar que un accidente transfusional inmediato es aquel que ocurre durante la transfusión y dentro de las 24 horas. Y el incidente transfusional tardío es el que se produce después de las 24 horas de realizada la transfusión. Entonces, dijimos que las reacciones transfusionales o el incidente transfusional son lo que ocurre inmediatamente o dentro de las 24. Estos son los incidentes transfusionales inmediatos, y los que ocurren después de las 24 horas son los incidentes transfusionales tardíos. Ustedes muchas veces van a encontrar, según la bibliografía, en incidentes transfusionales y también en reacciones adversas. En reacciones adversas van a encontrar dos tipos: la que se refiere directamente al receptor y la que es directamente está relacionado con el donante. Bien. Después seguimos con lo que es trazabilidad. ¿Qué entienden ustedes por trazabilidad? ¿Alguno me lo puede decir? ¿Qué entiende? Era como Dijimos, todo el recorrido, si hay algún, por ejemplo, algún problema, o sea, todo el recorrido de todos los componentes, de dónde viene, a dónde fue. o sea, es la identificación de los Claro, donantes. o sea, lo dije a mi manera, digamos. Está bien. Entonces, una cosa es el seguimiento y otro, por ejemplo, a ver cómo viene la trazabilidad, y otras cosas son la parte de los incidentes. ¿Tá? Entonces, la trazabilidad es la forma que a partir de cada receptor de sangre, por ejemplo, o de cada transfusión, perdón porque dije receptor, de cada transfusión de sangre, se pueda identificar a él o los donantes, y a partir de cada donante se puede identificar a los receptores. Este es el caso que sea una unidad que fue ya transfundida, en el caso que de un donante puede ser en glóbulos, plasma, crío, plasma fresco congelado, de los o sea, por supuesto lo estamos refiriendo a los hemocomponentes transfundidos. O sea, es seguir la ruta del hemocomponente. Así de simple. Bien. En este caso, en algunas bibliografías van a encontrar como incidente ascendente e incidente descendente, dentro de lo que es trazabilidad. Entonces, ascendente va. Se inicia a partir del receptor y seguís la ruta de la bolsa transfundidas hasta llegar al donante. O sea, vas de adelante, de atrás hasta el comienzo, del final al comienzo. El final es el receptor y el comienzo es el donante. ¿Tá? Entonces tendríamos receptor, bolsa transfundida y donante. Y la investigación descendente es a la inversa.
Se comienza con el donante, se sigue con la unidad de la donación y el o los receptores de la bolsa. O sea, el circuito sería donante, bolsa, receptor o receptores. Es a la inversa. ¿Hasta ahí algún inconveniente? No. No, Bien. Y que decimos, ¿para qué sirve la hemovigilancia? En sí, hemovigilancia es un término para definir el conjunto de acciones de vigilancia epidemiológica que nos permite a nosotros, al servicio, la detección, el registro y el análisis de toda la información relativa a los eventos adversos. Que puede ser en la donación, que lo van a encontrar como RAT, reacciones adversas a la donación, como en la transfusión de sangre, que lo van a encontrar como RAT, RAT, reacciones adversas a la transfusión. O sea, las reacciones adversas a la transfusión es la última etapa de por supuesto, de la cadena transfusional. Esto involucra en general a todo, desde la promoción de la donación, los criterios de selección del donante, el fraccionamiento de los hemocomponentes, la serología. ¿Alguien más? ¿Se ocurre algo más? Almacenamiento, el transporte, en algunos casos. ¿Qué decimos de transporte? Cuando es un centro regional que tiene que transportar sangre, o si hablamos de sangre, hablamos de hemocomponentes, del centro regional a algún hospital, si está centralizado, a un banco, a un banco de sangre, a una sala solamente que se haga transfusiones, ¿tá? La realización de pruebas pretransfusionales, la identificación correcta de la unidad y todo relacionado con el paciente. También la vigilancia del acto transfusional y todo lo que se relaciona con el seguimiento post-transfusional. Recuerde que el seguimiento post-transfusional no es inmediato a finalización de la transfusión, sino si, por ejemplo, un paciente se transfundió ayer a la tarde, hoy a la noche, ayer a la noche, perdón, si quiere hacer un seguimiento, se acerca al receptor, al paciente, y se le pregunta cómo lo toleró, si tuvo fiebre, cómo se sintió, y llenar una planilla si hubo una reacción, un efecto adverso. ¿Ah? Esta sería inmediata, como dijimos, si el evento ocurre dentro de las 24 horas o dentro de la transfusión. Si así es dentro de la transfusión, uno lo sigue perfectamente, se da cuenta por ahí. Pues recuerde que uno cuando transfunde se tiene que dar normativamente los primeros 15 minutos delante del paciente para ver si hace algún tipo de reacción inmediata. O si no, cada tanto volver a ver cómo se siente,
cómo está la temperatura, en el caso que el paciente se sienta por ahí caliente, por así decirlo, con temperatura, si se siente bien, si tiene algún síntoma, si tiene algún dolor en la zona de punción de la aguja o del Avocat para infundir la transfusión. Y cualquier desviación de estos procedimientos que nombramos recién genera un efecto, un evento adverso que puede comprometer la salud del paciente. Si quieren, volvemos a repetir cuál es el seguimiento cómo es la cadena transfusional. Recuerden que comenzamos con el donante, se hacen todas las etapas y termina en el paciente o receptor. ¿Está? Bien. También le va a llegar otra información, también, que aparte, ¿para qué sirve la hemovigilancia? Ya dijimos que las reacciones transfusionales agudas, para ver la reacción transfusional aguda, tardía, la enfermedad de injerto contra huésped, la transfusión incorrecta del hemocomponente, esto es en general por lo que estuvimos hablando ahora, el seguimiento de la unidad, la identificación correcta, ¿no? Las infecciones transmitidas, lo que es el edema pulmonar relacionado a la transfusión, conocida con la sigla de TRALI, la púrpura posttransfusional, esto lo vimos en sistema HLA, una de las características de la púrpura posttransfusional, por ejemplo, en la clasificación europea de hemovigilancia, es donde recuerden que dijimos que empezó en el 91 en Europa, específicamente en Francia. Ellos constan de 9 puntos. Y esos 9 puntos es la definición, requisitos, trazabilidad del evento, lo que llaman ellos cooperación, homogeneidad, análisis, tipos de efectos adversos, trazabilidad de nación y la información. Para esto se requieren leyes, reglamentaciones, las guías clínicas, los comités transfusionales que tienen que haber en cada hospital. Tendría que haber, en algunos hay, en otros no. Poder identificar el evento transfusional en cualquier momento. La comunicación constante entre hospitales y banco de sangre. O sea, ¿qué significa esto? Que si... A ver, esto todo se relaciona con Europa. En Europa se usa mucho lo que es centro regional. O sea, por ahí un centro regional que consiste, o sea, tiene la misma definición de acá. Es el que tiene toda la parte exclusivamente de donación, procesamiento, tipaje y entrega de hemocomponentes solicitados por otra institución. Entonces, la comunicación sería si hay un efecto adverso entre la institución que está transfundiendo y de dónde provino, del centro regional. Hay hospitales acá, si vamos exclusivamente acá, que tiene directamente todo en su institución, digamos, en su hospital, ¿no?
Por ejemplo, el Parisien tiene todo el sistema montado ellos. Hacen serología, la parte de donación, seguimiento, o sea, del paciente, del receptor, pruebas pretransfusionales, lo mismo que el Posadas. ¿Ah? Bien. Entonces, volviendo a definir qué es hemovigilancia, digamos que es el término que se utiliza para definir el conjunto de acciones de BISBI, todo lo que se relaciona a la epidemiología. Bien. También hay otro factor fundamental que es, como ya dijimos anteriormente, que la garantía de la trazabilidad de un hemocomponente. ¿A quién fueron transfundidos? ¿Y qué hemocomponentes recibieron los pacientes transfundidos? Muchas veces va a pasar que por ahí ustedes tienen una serología no reactiva, se transfunde y por ahí al mes viene el donante y dice, mire, yo tuve una hepatitis, por así decirlo, o cualquier otra serología reactiva que se detectó un mes después y viene a avisar. Entonces, lo que se hace es hacer un seguimiento, chequear al donante, qué número de donante tiene, y sobre eso las transfusiones, a quién fueron esos hemocomponentes. Ver si se hicieron previamente, qué hemocomponentes se realizaron. Si por ahí solamente se realizaron glóbulos y plasma fresco congelado, bien, ver a quiénes se transfundieron. Comúnmente cuando se hace solamente esos hemocomponentes, esos dos hemocomponentes, el plasma va directamente al centro a un centro por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, que es una planta de procesamiento de plasma. Esto comúnmente ocurre, ¿cuál es el plasma? Comúnmente son los de mujeres que son multigestas. Directamente no se hace ningún hemocomponente, va directamente a la planta de hemoderivados. Entonces solamente hay que ver a quién fue transfundido el paquete globular. Si fue un solo donante, fueron a dos. Y en el caso que se haya hecho plaquetas, en este caso sí hay que saber a quién se transfundió las plaquetas, paquete globular y plasma. Y así sucesivamente con todo aquel hemocomponentes que uno se realiza, mejor dicho, en el servicio en el cual ustedes están trabajando. Bien. O sea, a partir de cada receptor, conseguir la identificación del donante y de cada donante conseguir identificar el receptor de los respectivos hemocomponentes. La trazabilidad entonces permite tanto la investigación ascendente, como dijimos, del receptor al donante, como la investigación descendente del donante al receptor. ¿Hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Entonces dijo que ascendente es receptor a donante, profe. Sí, y descendente del donante al receptor. Van a figurar, por ejemplo, en Argentina,
investigación ascendente e investigación descendente. Si va a ser un circuito, uno puede empezar cuando hay un efecto adverso, por supuesto, en el receptor, y seguir hasta el donante, la identificación del donante. Y descendente, por ejemplo, empieza en el donante, en el caso que vuelva el donante o avise por teléfono, mire, pasó esto, me diagnosticaron esto, porque recuerden ustedes que hay muchas veces, por alguna enfermedad contagiosa, especialmente en la serología, que es la que detecta los anticuerpos, la cantidad de anticuerpos es indetectable por el momento, con las técnicas que se utilizan. Recuerden ustedes que hemoterapia es un screening, no es un diagnóstico, no es una técnica de diagnóstico de la enfermedad, y puede estar lo que se denomina periodo de ventana. Entonces, la cantidad de anticuerpos que el paciente tenga, el donante tenga, no se detecte, entonces la serología es no reactiva y esa serología se transfunde. Al tiempo, el donante puede llamar por teléfono, presentarse a la institución y dice, tengo tal cosa, y bueno, ahí es el seguimiento del donante hasta el receptor. Esto sería una investigación descendente. ¿Está? Bien, quedan 2 minutos de esta charla y después seguimos. ¿Alguna otra consulta? Bien, seguimos. Recuerden que dijimos que le puse algo con respecto a cómo está organizado en Europa, con esos 9 puntos. En Argentina varía un poco la clasificación. Y bueno, acá todo esto, lo que es trazabilidad, todo lo que es hemovigilancia es medianamente todo nuevo. Entonces, bueno, sigamos con donde habíamos quedado el último punto, que es todo lo que es, para qué sirve la hemovigilancia y qué es la hemovigilancia. ¿Quiénes participan en esto? A muchos los consideran un programa. ¿Quiénes son los que participan? Es todo el personal que está relacionado con la promoción de donación de sangre, selección y evaluación del donante, de los donantes, las extracciones de sangre, fraccionamiento, la parte de almacenamiento de los hemocomponentes, es toda una cadena. O sea, en una palabra, es todo el servicio que está involucrado. En cualquier lugar puede haber un efecto adverso por algún motivo. ¿Está? Bien. En Argentina se propuso que cada servicio que realiza transfusiones tenga un comité o un responsable de
la parte de hemovigilancia. Y tiene que haber un coordinador central. En este caso, la coordinación central es la Asociación Argentina de Hemoterapia y Terapia Celular. O sea, una vez que uno en el servicio identifica todos los casos de RAT, de reacción adversa a la transfusión, debe ser notificado por el médico tratante del paciente al servicio de transfusión del hospital. ¿Para qué? Para su posterior presentación, análisis y discusión en el comité de transfusiones. Es toda una cadena. Por eso proponen que haya un comité de transfusión en los hospitales. Los casos de reacciones adversas a la transfusión leves, hay leves, mejor dicho, moderados, severos, o que conduzca a la muerte del paciente. Estos deben ser notificados a través del reporte estadístico mensual al Comité Central de Hemovigilancia. Cualquier tipo de reacciones adversas a la transfusión. Entonces, acá las reacciones adversas a la transfusión son leves, moderadas, severas y en algunos casos en lo que conduce a la muerte del paciente. Todo esto tiene que ser notificado al Centro de Hemovigilancia, al Comité Central de Hemovigilancia. También todos los casos confirmados de TRALI. ¿Recuerdan qué es TRALI? Sí, sí, profe. Edema pulmonar, dijo, profe, ¿puede ser? Es un daño pulmonar agudo asociado a la transfusión. Ustedes van a empezar a buscar cuando lean siglas y tienen que saber qué significa esa sigla. O sea, no se le pide que lo digan en inglés. El que lo que quiere decir en inglés que lo diga, pero tienen que saber qué significa la sigla. Yo recién dije servicio transfusional hospitalario y en muchos lugares lo van a ver como STH, siglas en inglés, las siglas en inglés. Todo al revés, en mayúscula. ¿Está? Bien. Cuando hay un TRALI o un daño pulmonar, esta debe ser notificado de manera inmediata al centro regional, al banco de sangre, para ver cómo es la cadena. Cuando dijimos el centro regional, es el centro por el cual hace toda la parte de donación, tamizaje, o sea, inmunohematología de la unidad, serología, fraccionamiento y el traslado o el transporte de los hemocomponentes a los centros del cual dependen ellos. En otros casos, que son por ejemplo Hospital Parisién y Posadas, que por ahí es lo que conocen ustedes, se hacen todos en el mismo servicio. Bien. O sea,
Cuando se notifica al banco de sangre, al servicio de hemoterapia, se debe iniciar la trazabilidad de las unidades y los donantes para que estos sean diferidos por algún motivo, en algunos casos de manera permanente. Primeramente hay que ver si está relacionado esto, por ejemplo, una fiebre, por ejemplo, a ver si tiene esta relación con la transfusión o con alguna patología que esté cursando el paciente también, ¿eh? Ojo, hay que diferenciarlo bien. Por eso, esto el que evalúa primeramente, como dijimos anteriormente, es el médico tratante del paciente, y en el caso que sea por la transfusión, esto sí es una, como dijimos, una inmediata que ocurra dentro de las 24 horas de la transfusión. Y es a diferenciar bien si es por la transfusión o por algo que esté cursando en ese momento el paciente. Dijimos, si es por la transfusión, avise inmediatamente al servicio para que se inicie todo, la parte de ficha o lo que tenga el servicio para el comité y después para el comité de transfusión, y a su vez después enviarlo mensualmente al comité central de hemovigilancia. Cualquier tipo de reacciones adversas. ¿Ah? Entonces dijimos que todos los casos sospechosos y confirmados de infecciones transmitidas por transfusión deben ser notificados de manera inmediata con el fin de hacer la trazabilidad de todos los hemocomponentes para retirarlos del stock si todavía existen. Por ejemplo, un plasma fresco congelado. Si fue transfundido los glóbulos rojos, las plaquetas, y por ahí en los críos, no. Por ejemplo, si se ha procesado críos. Entonces dijimos que se hace la trazabilidad para retirarlo del stock que se tenga en el servicio y descartarlo según el caso. Y por supuesto hay que citar al donante reactivo para enfermedades infecciosas a través del banco de sangre, del servicio de hemoterapia, del centro regional, de aquel que produzca la donación, los hemocomponentes. Y el que es el que maneja la parte terapéutica en la institución. Sabemos que de todas las instituciones públicas y privadas con servicio de hemoterapia, de transfusión hospitalaria, esto lo van a ver con la sigla STH, Servicio de Transfusión Hospitalaria, los casos clínicos asociados con reacciones adversas a la transfusión, dijimos que deberán ser analizados en el marco de los comités de transfusión antes de ser enviado al Comité Central de Hemovigilancia, que es la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología y Terapia Celular. Es toda una cadena. En el caso, ¿quiénes son los que, a ver, quiénes se le ocurre a ustedes quién es el que va a ver primeramente si hay alguna reacción? Una reacción adversa. Posiblemente sea el técnico. Muchas veces hay manejo, no, o sea, por ahí no se entera el que hace el donante o el que hace el hemocomponente. Ellos entran en escena
cuando es cuando dijimos que empieza en el paciente y termina en el donante. O sea, ellos tienen que checar toda la parte de donación, cuántos hemocomponentes se hicieron, tener sus registros. ¿Tá? Y luego tenemos lo que son los tipos de reacciones adversas a la transfusión. Si no referimos, como ya dijimos, según de qué bibliografía lean, si es una bibliografía europea, las tipos de reacciones ellos las califican en 5 puntos. Europea, en 0, 1, 2, 3 y 4. La 4 es la peor de todas, que es la muerte del paciente. ¿Tá? Bien. La 0 es la más leve, o sea que no sin signos por ahí de una reacción adversa. Después la 1 es una reacción adversa que se solucionó inmediatamente. Por ejemplo, tuvo fiebre y bueno, con un antipirético solucionó. ¿Ah? Bien. Siempre que cuando ustedes hacen una transfusión tienen que saber si no está con fiebre. Por ahí ustedes no se dan cuenta, el paciente está con fiebre y después le van a echar la culpa a ustedes. Esto después ustedes van a tener que demostrar que no es, que ustedes hicieron todos los pasos bien, y bueno, van a tener que demostrar nuevamente que, a ver, que la fiebre no fue, digamos, por culpa de hemoterapia, sino que es una cosa que tenía el paciente. Esto lo determina, como ya dijimos, previamente el médico, para informar después, en el caso sea por la transfusión, se le avisa al servicio de transfusión del hospital, servicio de hemoterapia, servicio de medicina transfusional, como quieran llamarlo ustedes. ¿Está? Bien. Dijimos que las reacciones adversas a la transfusión están clasificadas como agudas no infecciosas, tardías, no infecciosas, e infecciones transmitidas por la transfusión. Vuelvo a retomar. Decimos que las reacciones adversas a la transfusión, como ya hemos dicho en otro momento, las clasificamos, recuerden, en agudas o inmediatas y tardías. Tanto las agudas como las tardías son no infecciosas. Y también ahora entran las infecciones transmitidas por la transfusión. En este caso la sigla va a ser I latina TT, todo con mayúscula. Profe, también son inmunológicas y no inmunológicas. Exactamente. Y después las ITT, las infecciones transmitidas por transfusión. Las reacciones transfusionales que se presentan durante o poco tiempo después de la transfusión, comúnmente ocurre entre el 1 y 3%, del 1 al 3% ocurren estas reacciones. En mucho, bueno, termino este concepto y le explico algo más que comúnmente ocurre. También podemos decir que hay algunas reacciones que constituyen eventos clínicos
que se presenta a largo plazo y en el cual afecta la salud del receptor de manera crónica. El porcentaje estimado es del 20% de las transfusiones presentan alguna clase de reacción adversa y solamente el 0,5% son consideradas serias o severas. En muchos casos dijimos nosotros que por ahí una de las reacciones adversas puede ser un rash, una reacción alérgica. En aquellos pacientes, muchas veces hemoterapia no está informado o el paciente no hace ninguna reacción, no porque está todo bien, no hizo ninguna reacción adversa, sino que en el caso de aquellos pacientes oncohematológicos que se confunden por ahí con plaquetas exclusivamente, glóbulos, que está internado en servicio de oncohematología, especialmente pediatría, o en algunos pacientes que vienen oncohematológicos, que vienen por hospital de día a transfundirse, comúnmente no hay nunca una información de un efecto adverso. ¿Por qué se le ocurre? Y esos Algunos pacientes tienen mucha medicación, hay medicación que puede tapar esos síntomas. Bien, recuerden ustedes que en este caso de pacientes están inmunosuprimidos, o sea, pueden hacer pueden tener fiebre, hipotensión, pero en el caso de, por ejemplo, una reacción que puede ser un rash cutáneo, una reacción alérgica, premedican al paciente con hidrocortisona para que no haga ningún tipo de reacción. Entonces, uno no sabe, obviamente no hay ninguna información que llegue al servicio de hemoterapia de un efecto adverso. Bien. La Profe, reacción, yo leí que cuando vos tenías una reacción febril, por ahí, ¿no? Un antecedente, una reacción febril hemolítica. Si el paciente tenía un antecedente, se podía recomendar antes de la transfusión indicarle antipirético. Pero eso no sé si está tan correcto. O sea, porque si el antecedente lo tuvo y vos le das un antipirético, por ahí vas a controlar esos síntomas de esa reacción. Pero si justo tuvo otra reacción o que también manifiesta fiebre, por ejemplo, no la vas a ver. no, No, eso no. porque a ustedes no les llega la información. Por eso yo en su momento comenté que es bueno que cuando uno va a hacer una transfusión, ya que se acerca al área de enfermería para decir, bueno, el paciente tal se va a transfundir, averiguar, testear si no está hipotenso, si no está con fiebre, cómo están sus signos vitales, para tener ustedes un antecedente. ¿Tá? Entonces, o sea, no nos cuesta nada, o sea, hay que tomarlo de rutina. Primeramente hay que ver si el hospital tiene un comité de transfusión, en el cual el comité de transfusión dice en qué casos hay que transfundir los tipos paciente, cómo hay que transfundirlos, los signos que tienen que tener, porque ustedes van a ver por ahí capaz que eh, piden a un paciente, de rutina es, digamos, dos unidades, en adulto hablamos, y por ahí les pide una, pero muchas veces es para que el paciente se vaya de alta.
Esto ocurre, ocurrió y seguirá ocurriendo, mejor dicho, ocurrió, ocurre y seguirá ocurriendo. O sea, para el paciente se vaya de alta, se lo confunde con una unidad de glóbulos. O sea, lo que por ahí en algunos casos no se entiende es que uno con esa transfusión lo está agrediendo antigénicamente para el futuro. ¿Está? Bien. Entonces, sigamos con la vigilancia epidemiológica de las reacciones adversas a la transfusión. Y las divide en 3 categorías. Como ya dijimos, por ejemplo, en reacciones agudas no infecciosas. ¿Cuáles son estas? Son las reacciones febriles no hemolíticas, las reacciones febriles, perdón, dijimos reacciones febriles no hemolíticas, las reacciones alérgicas, las reacciones anafilácticas, las reacciones hemolíticas agudas, las hemólisis no inmune, hay que ver por otra causa, el TRALI, el daño pulmonar agudo relacionado con la transfusión, la sobrecarga circulatoria relacionada con la transfusión, especialmente en cardiópatas. Recuerden ustedes que tienen que hacer una transfusión lenta y la sobrecarga, como dijimos recién, circulatoria relacionada con la transfusión, la van a encontrar con una sigla, que es TACO. ¿Cómo dijo, profe? ¿Puede repetir? Bien, la sobrecarga circulatoria relacionada con la transfusión, o sea, estamos hablando de pacientes cardiópatas, con una cardiopatía, que sí a ustedes le pueden pedir, ojo, una unidad de glóbulos para que esté con una hemoglobina de 10. La sigla la van a encontrar como TACO, T-A-C-O, en inglés. También entre las reacciones transfusionales adversas agudas no infecciosas tenemos las metabólicas, la toxicidad por citrato, la hipotermia, reacciones hipotensoras, la hipercalemia, por ejemplo. Bien. Estas son las agudas no infecciosas. Y ahora tenemos las tardías no infecciosas. En este caso tenemos las reacciones hemolíticas, transfusiones tardías, dijimos la púrpura posttransfusional, la enfermedad injerto contra huésped, la sobrecarga de hierro y ahora tenemos la tercera categoría, que son las infecciones transmitidas por la transfusión, que tenemos la sepsis posttransfusional y las infecciones virales. Hepatitis. Profe, esas dos, ¿dónde entran? ¿Cómo? Estas dos entran en las infecciones transmisibles por la transfusión. Cuando comencé toda la parte de categorías dijimos que teníamos en su momento, con los tipos de reacciones, tenemos, en su momento se había agregado las inmediatas,
o agudas y las tardías. Y ahora entraba una tercera que era las de infecciones transmitidas por transfusión, en las categorías. Entonces, volvemos a las infecciones transmitidas por transfusión. Tenemos dos: la sepsis post-transfusional y la de las infecciones virales, hepatitis B, hepatitis C, HIV, HTLV, citomegalovirus y otras infecciones, sífilis, Chagas, brucelosis. Así serían dos, como quieran tomarlo, o tres, si lo quieren separar, en tres: virales, bacterianas, por ejemplo. Profe, y la que no nombró en ninguna es refractariedad plaquetaria. ¿Esa entra en aguda o tardía? ¿Cuál? Refractariedad plaquetaria. La refractariedad plaquetaria. La refractariedad plaquetaria es una... Aguda A tendría ver, que ser, ¿no? Porque es en el momento. la reacción plaquetaria es inmunológica. ¿Pero aguda o tardía? Cuando hay refractariedad plaquetaria es aguda, Aguda, ok. inmediata. Si ustedes recuerdan, cuando uno tiene, a ver, o sea, uno puede saber cuando el paciente tiene refractariedad plaquetaria, cuando tiene que tener un recuento plaquetario previo a la transfusión de plaquetas y un recuento posterior a la transfusión de plaquetas. Tiene que haber un aumento en el caso que no haya refractariedad. En el caso que haya refractariedad plaquetaria, tienen que estar las plaquetas igual, tienen que tener igual número, o sea, se destruyeron todas. Por eso se dice que aquellos pacientes con refractariedad plaquetaria hay que hacer compatibilidad plaquetaria, y aquella unidad que sea negativa hay que transfundirlo. Y, profe, otra cosa que no nombró es la trombocitopenia alloinmune pasiva, como tardía. La aloinmune Pasiva. pasiva, Sí. Lo- Los, aquella más... anti- los anticuerpos están en la unidad, no en el paciente. Pero eso, a ver, ¿anticuerpos de qué tipo? Antiplaquetarios, Pero, o sea, a ver, en la unidad. Yo lo leí en un apunte, que se llama trombocitopenia alloinmune pasiva cuando vos transfundís una unidad de plaquetas, un concentrado plaquetario, y tiene los anticuerpos están en la unidad, no en el paciente. sí, ¿contra qué se van a pegar esos anticuerpos? Contra los antígenos del paciente en este caso, por eso es al revés, tendría que ser al En el revés. caso es al revés. Claro, por eso. No como, no como la PPT, por ejemplo, que es Sí, el paciente tiene los anticuerpos, a eso me refiero. el paciente no tiene los anticuerpos. Lo que vos me estás diciendo es que el donante tiene los anticuerpos. En esta sí, en la pasiva sí, sí. Está bien. Bien. Hasta acá quedan unos minutitos para saber. El otro tema va a ser todos los síntomas y la parte de laboratorio que comúnmente habría que pedir a hemoterapia para que se vuelva a repetir. O que el técnico tiene que saber qué es lo que hay que hacer, qué pruebas se repiten o qué pruebas se hacen. ¿Ah? Bien, quedan unos minutos. Hasta acá, ¿quedó claro? Repetimos algo nuevamente. Sí, está bien, profe, por mi Bien. parte. Esto después, si ustedes quieren, yo se los hago las copias y se lo entrego. No sé cómo quieran. Bueno, profe, Buah. sí. Entonces voy a ver si ya los imprimo hoy y si los alcanzo, los que van mañana. Igual lo de la semana pasada. Profe, este tema que estamos viendo hoy,
entra también en el parcial de la semana que viene. Entra también, recuerden que la semana pasada yo después voy a subir la lista de los horarios, y después a la semana siguiente va a haber 2 semanas de recuperatorio. Hay que ver cuándo, cuál jueves les toca a ustedes. Pues solamente van a ser los jueves. Y hasta ahora, por el momento no tengo ninguna información si los recuperatorios van a ser virtuales o presenciales. Todavía información no tengo. Por el momento seguimos como virtual. Los finales sí sé que son presenciales. Si no hay otra modificación, estamos así. Todo lo que es parcial y recuperatorio de materias, sean anuales o cuatrimestrales, son virtuales. Presenciales son campo práctico solamente, y después sí, finales presenciales son todas las materias. Y que comienzan el lunes 29. Ok, profe. Bueno, entonces volvemos a salir y volvemos a entrar. ¿Ah? Sí, sí. Recording stopped. Bien. Creo que me falta uno de los que estaban presentes. Hasta acá todo medianamente claro. Sí, profe. Bien. Dijimos que ahora vamos a ver todo lo que es los síntomas y todo lo que se le pide, todo lo que hay que hacer en el servicio de hemoterapia. Todo lo que le competen, en su momento le va a competir a ustedes. Bueno, comenzamos. Si el paciente tiene, o el receptor tiene, síntomas, fiebre, escalofríos, o sea, todo esto lo que le estoy diciendo ahora, pues estoy viendo que algunos se están anotando, se lo entrego yo directamente en mano, le aviso. Escribí toda la clase. La costumbre, sí. Se lo doy en mano porque yo, o sea, yo lo leo, me hago un resumen y después se lo transmito a ustedes. Ah, Como, ok. como no es una materia que comúnmente habitualmente yo la doy, nunca la doy, entonces yo comúnmente lo veo, automáticamente se sabe cómo uno tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer, pero de ahí a plasmarlo para explicarlo, la cabeza va más rápido que muchas veces que la voz. Entonces, leo, por eso yo le dije, leí varias bibliografías y saqué cosas de cada uno, de la europea, de la de acá, para que ustedes lo vayan entendiendo, porque trazabilidad lo van a ver ahora, lo van a ver el año que viene en transfusión,
se va relacionando todo. Entonces, yo me hago un resumen, lo transcribo en limpio, porque como lo hago a mano, y después lo entrego a ustedes. ¿Tá? Así ya lo tienen. Aparte de estar en video, lo tienen en papel. Bien, empezamos con los síntomas. Fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor lumbar o dolor en el sitio de la infusión, hemorragia, hematuria, hipotensión, taquicardia. A esto se le pide, no a ustedes, esto lo pide el médico cuando ve alguna de estas reacciones adversas. Se le pide un hemograma, la función renal por la hematuria, la función hepática, y a ustedes, prueba de CUN directa, detección de anticuerpos irregulares y pruebas cruzadas post-transfusionales, en el caso que sea plasma o paquete globular. Pruebas post-transfusionales, que es lo que comúnmente se hace de rutina. Faltaría repetir el grupo sanguíneo del paciente, del receptor. Bien. A otros síntomas. Si a usted le pareció esto poco, hay mucho más síntomas. Está la disnea, la cianosis, y en algunas cosas también vuelven a repetirse, fiebre, la taquicardia, la hipotensión, y a toda la mayoría se le pide exactamente lo mismo. SD, post-transfusional, DAI, post-transfusional, y las pruebas post-transfusionales de compatibilidad nuevamente. Siempre hay que repetir siempre lo mismo. En algunos casos, también puede producir petequias, púrpura, un sangrado. En este caso, se le pide, no a ustedes, un hemograma completo, un hemograma con plaquetas. ¿Tá? También tiene prurito, eritema. O sea, son reacciones adversas a la transfusión alérgicas, leves. En el caso, cuando hay reacciones alérgicas, y es habitual en pacientes, es habitual en pacientes, si el médico, o sea, hay que recuerden ustedes que hay que mantener la vía, retirar la transfusión y hacer todas las pruebas. Mantener la vía, una buena vía con solución fisiológica, una vía permeable. Avisar al médico y el médico verá lo que hay que llegar a que no llegue al edema de glotis, que no pueda respirar, se le tape, se haga un edema. ¿Ah? Esto en pediatría, como ya dijimos, no se ve, porque comúnmente premedican al paciente. Son normativas de cada servicio, en este caso de pediatría. ¿Ah? Bien. Y lo que hay que prestar especial atención son en las manifestaciones respiratorias y
cardiovasculares que pueden presentar los pacientes. Bien. Y también está la hipotermia y algo que se puede dar en el laboratorio, que son las alteraciones electrolíticas con respecto al potasio y al calcio. Recuerden ustedes que todo esto con respecto al potasio está en la bomba sodio-potasio. Y recuerden que las unidades, cuando más liberan potasio, es a partir del 7º día, y hay una concentración máxima de potasio cuando más tiempo tiene la unidad. Y eso perjudica, ¿no? Bien. También tenemos la trazabilidad, en este caso nuevamente, y la pueden clasificar en leve, moderada, severa, muerte o no determinada. Si ustedes mandan al comité de hemovigilancia, al comité central de hemovigilancia, un informe sin la trazabilidad hecha, no se puede hacer absolutamente nada. Y como en algunas bibliografías dicen, que no tiene ninguna repercusión en la práctica transfusional. Bien. Entonces, ya dijimos que siempre hay que mandar un informe con todos los elementos que le solicitan. Es una planilla. ¿Qué tipo de reacción? ¿Cuánto tiempo duró? Todo lo que ustedes quieran. Bien. No, ustedes no, tercero. O si no, iba a pedir, ya les iba a decir que en el caso que los que vayan al Palo y 100, si tienen alguna planilla de trazabilidad para ver cómo es. O comúnmente lo tienen, mejor dicho, una planilla de efectos adversos, que lo puede tener o en clínica médica o en los servicios que transfunden. Son los servicios de internación, y después llega al comité de transfusión y hemoterapia, y después recién se eleva esa planilla con la trazabilidad hecha al comité central de hemovigilancia. Entonces dijimos, volviendo a trazabilidad, que están catalogadas con respecto a su severidad en leve, moderada, severa, muerte y no determinada. ¿Qué es cada una? Bien. Leve es cuando no se pone en peligro la vida del paciente, y la morbilidad es limitada. Se habló mucho de morbilidad con esto, con los de la vacuna. ¿Ah? Bien. ¿Qué es morbilidad? ¿Ustedes recuerdan? ¿Recuerdan ustedes que si la morbilidad a ver, es la cantidad de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado? ¿Ah? Eso es la definición habitual de morbilidad tardía. Si quieren eso, después se lo agrego si tengo en algún lugar, se lo agrego. Bien. Las raciones
alérgicas cutáneas, las urticarias, las reacciones febriles no hemolíticas, entre otras. Estas son las leves. Las moderadas, cuando la morbilidad es a largo plazo, con o sin riesgo para la vida del paciente. Una hemólisis tardía, las virales, hepatitis, B, C, HIV, entre otros. La severa es cuando se pone en riesgo la vida del paciente en forma inmediata. Una hemólisis aguda, una enfermedad de injerto contra huésped, trali, anafilaxia, sepsis, por ejemplo. La otra es la muerte del paciente. Y la no determinada es cuando la severidad de las reacciones adversas esto está dado por la poca observación en el proceso de la transfusión y no hay un seguimiento, análisis o investigación del caso por parte de los que son responsables de la salud del paciente. Por ahí uno no le da importancia a una fiebre, a un rash. A un rash sí hay que dar importancia porque hay que tratarlo. Pero por ahí una fiebre o está subfebril, no le da importancia, entonces no hace un seguimiento del paciente a ver qué pasó. Y ustedes se van a dar cuenta que esto comúnmente es muy habitual. Se da. ¿Tá? Bien. Todo lo que vimos ahora es con respecto a reacciones adversas a la transfusión. Y ahora vamos a hablar muy poco, digamos muy poco, de las reacciones adversas a la donación. Y lo van a encontrar como RAD, R-A-D, todo con mayúsculas. Y a veces, comúnmente son, esto ya se ha visto, ya de principio de año, y por ahí se ha hecho alguna pregunta, que son las reacciones vasovagales a la donación de sangre. Y estas se clasifican, son las reacciones vagales a la donación y otras son las reacciones por venopunción a la donación de sangre. Son dos tipos de reacciones distintas. Podemos decir que la clasificación de las reacciones vasovagales son leves, moderada o severas. Ustedes muchas veces van a ver, cuando hacen donantes en la planilla, van a ver si el paciente, la reacción que hace está con siglas R, L, si es leve, moderada, grave, van a ser con siglas y van a marcarse en una reacción. ¿tá? Como así también el tiempo que empezó la extracción, el tiempo que terminó, datos de la unidad, eso lo colocan ustedes. ¿tá? Bien. Podemos decir que las reacciones vasovagales se presentan en pocos donantes. Podemos decir no llegan al 5%. ¿tá? De todos los donantes. ¿Qué síntomas incluyen? Debilidad, me siento mal, por ejemplo, somnolencia y palidez. La palidez es, no sé si me explicó. ¿Me entienden esto? Esto es en
¿En las leves, profe? ¿Está hablando? No, estamos hablando en general. Ah, está bien. Que los, que los síntomas que incluyen debilidad, somnolencia, palidez. También incluimos el RAT. Después vemos las leves donde están. ¿Tá? Las leves moderadas sí se verán cuáles son. También está el síncope, que es otra reacción vasovagal. ¿Por qué se caracteriza el síncope? ¿Alguien me lo puede decir? Pérdida de conciencia, bradicardia, hipotensión. O sea, la del síncope se presenta en menos cantidad de porcentaje todavía, ¿eh? Por suerte. Entonces, decimos que la mayoría de las reacciones adversas a la donación vasovagales son leves, la mayoría. Y también está la tetania y las convulsiones. Y también tenemos los que son clínicamente significativos, como el síncope súbito, de golpe. ¿Por qué se dice que son clínicamente significativos? Por los traumatismos. Especialmente, ¿de qué tipo? Cráneoencefálico. Entonces, todos estos traumas conducen aparte de las contusiones, fracturas, laceraciones, que son los que se lastiman, digamos, y bueno, solamente es una cura plana, pero por esos motivos se le dice al donante: desayune antes de retirarse, se siente bien, no está mareado, si viaja en moto, no maneje, y si está caminando y se desmarea, siéntese donde sea. Se prefiere que se siente y no que se caiga de golpe, especialmente bajando la escalera. Tome el ascensor para bajar. Y que no haga deportes rudos en el día en algunos casos, o por lo menos, y también que no fume durante 2 horas. ¿Recuerdan eso? Bien. Entonces, ¿qué es lo que tienen las reacciones adversas de donación leves? Es leve cuando se presentan uno o más signos, ¿eh? Tenemos signos y síntomas. Tenemos la palidez, la debilidad, sudoración, náuseas, somnolencia, cefalea, cianosis, taquipnea, hipotensión. Son las leves. Eso que no me siento bien, muchas veces uno no termina de extraer la unidad, estoy mareado, y teóricamente nos dicen hay que sacar la transfusión, perdón, la extracción. El problema, ¿qué pasa? O sea, recuerden ustedes que hay que ponerlo en Trendelenburg. O, mientras tanto, mientras por ahí lo vienen a ayudar, le agarra, en el caso que esté a un pantalón,
del pantalón, de la botamanga, y lo levantan directamente, los pies para arriba. ¿Y qué es lo que pasa si por ahí les falta 20 mililitros para tener el volumen mínimo, que son 300? Llega que sigue saliendo 300 cuando está en Trendelenburg y recién ahí cortan la transfusión, la extracción, perdón. ¿Ya? Si no, pierden toda la unidad. Es distinto una inmediata que el paciente o se le desmaye, entonces, o empiece con una tetania, a mover una convulsión, entonces se clava la aguja más, no en la vena, se traspasa, entonces hay que hacer fuerza para poner el brazo derecho, sacar la aguja, no lo puede hacer un solo técnico, sino que lo tienen que ayudar o pedir auxilio. ¿Qué pasa con todo esto? Cuidado con los donantes que tienen alrededor, que están dando. La experiencia es que si se descompone uno, después siguen varios. Es preferible que se descomponga el último y no el primero. Ocurre. Más muchas veces si la primera vez que da sangre, recuerden ustedes que hay que hablar mucho con el donante de cualquier tema, del tema que quieran ustedes, que el donante se olvide que está dando sangre, sacarlo de la donación, o le van a decir, me duele la aguja, no quiero ver la aguja, por ejemplo, no quiero ver cuando me pinchan, entonces ustedes sacan el capuchón de la aguja por debajo de la vista del donante, le colocan el lazo, palpan, respire profundo, o según como vayan llegando a la conversación, lo pincha así que se dé cuenta y dice, oye, no me di cuenta. Bueno, listo, perfecto. Abre y cierra la mano constantemente. Cualquier cosa avisa si tiene algo. Mientras tanto, puede ser que le estén hablando. Lo que pasa es que muchas veces tienen varios donantes en donación en la sala y aparte en sala de espera para dar sangre. Entonces, muchas veces el tiempo de donación lo acortan, de espera, mejor dicho, de post-donación. Terminó, levanta el brazo, le ponen la curita o la cinta, se siente bien, bueno, completa la autoexclusión, lo deja a la urna, va a desayunar y lo retira, o sea, no espera el tiempo que se necesita. ¿Ah? Bien. Dijimos las leves, vamos a las moderadas, y entre ellas, esto sí tiene uno o más signos o síntomas de las leves. Puede tener también rigidez, temblor, cefalea intensa, pérdida de conciencia por menos, de 30 segundos, taquicardia e hipotensión. Y la severa es, si tienen, se vuelve a repetir acá, uno o más signos y síntomas de la leve o moderada, y también tienen en la severa convulsiones, pérdida de conciencia mayor a 30 segundos, relajación de esfínteres, descenso de tensión arterial, dolor precordial, dolor en el pecho, y otro caso es el traumatismo por caída secundaria a la pérdida de la conciencia.
Acá también muchas veces es cuando el paciente, recuerdan que tiene una pérdida de conocimiento de 30 segundos, está hipotenso, se recupera inmediatamente y uno le toma la presión, está hipotenso, se deja entrar en el Embur, los tiempos reglamentarios, se le vuelve a tomar la presión, se habla con él siempre, constantemente, cómo se siente, todo bien, y hacerlo olvidar de lo que está pasando. Dice, sí. El- por ejemplo, para salir del tema de con el donante. Digo, si quieres sacamos una foto para el Facebook para ver el papelón que está haciendo. Entonces empiezan a reír, a olvidarse del tema, o sea, entrar en otro sistema de vocabulario de, si tienen una cámara le sacamos la foto, mire, hay alguno que vino solo o acompañado. Por ahí hay otro familiar que está dando sangre, que no se entere el barrio, que está haciendo papelones, una cosa así, para que salga de su estado, digamos. Bien. Y se le toma la presión, les puede decir, sigo mareado, o la presión no sube. Entonces, ya previamente a esto se le avisa al médico del área o al médico de servicio. Lo que comúnmente se hace es, en el caso que no se recupere, o sea, aparte de darle ya algo bien azucarado, hay que tratar, si uno le da algo bien azucarado, que no vomite. Es una cosa a tener en cuenta. Entonces, comúnmente lo que se le hace es colocarle una vía con solución fisiológica, digamos, a un goteo rápido. Cuando se terminó, ver si se recupera. Puede haber donantes que se necesite otra infusión más de solución fisiológica. Y por ahí, si el paciente no se llega a recuperar, es la infusión de su paquete globular. En el caso que ya se haya hecho paquete globular. Esto puede estar pasando durante 1 hora en el área de donantes. Se queda ahí la no recuperación del donante. O sea, como finalidades, en el caso de la no recuperación, es la transfusión del paquete globular. Por supuesto que hay que chequear la unidad, que sea la misma, mostrarle la firma de él, porque la unidad va firmada con él, nombre, apellido, la firma. Y después tenemos las reacciones en la zona de punción, en la donación, que también la tenemos como leve, moderada y severa. Podemos decir en general que estas reacciones se pasan por los errores en la técnica de flebotomía. Flebotomía es la punción de la vena por parte del personal encargado de la recolección de sangre. Los signos y síntomas más comunes es dolor en la zona de punción, que es la fosa antecubital comúnmente, también el hematoma, una reacción alérgica alrededor de la zona de punción, y la menos frecuente es la punción arterial, que se van a dar cuenta porque la unidad en 2 minutos está cargada completamente. Y ojo con las
con las arterias, y también una punción nerviosa del nervio, que es la menos frecuente. Recuerden siempre anatómicamente cómo va el paquete: venas, arterias, nervios. Van. ¿Tá? Vena, arteria, nervio. Sigla van. Bueno, las leves. Puede ser un hematoma que sea muy leve alrededor de la punción, o una inflamación en el sitio de punción nada más. Recuerden muchas veces que uno, especialmente cuando va a punzar por primera vez, va muy lento. Y recuerden que la aguja, aparte de ser un buen calibre, es gruesa, o sea, buen calibre es gruesa y tiene un, ¿cómo es? Cuando se va a punzar es largo, la parte de la punción va muy lento, usted va muy lento, entonces puede salir sangre, y si la arteria, perdón, la vena que van a punzar es profunda, no hay problema. Si es superficial, la pueden atravesar. Hasta que vayan practicando. Bien. Comúnmente se dice que nunca punzen arriba de la vena. Siempre de costado y después vayan a la vena. Las moderadas, aparte de los síntomas, signos y síntomas de la leve, en este caso, si es un hematoma mayor a 1 centímetro, una dermatitis alrededor y una inflamación mayor a lo que uno puede ver, que sería para ver todo alrededor, todo lo que sea en la fosa de la zona de punción. Y las severas, como ya dijimos anteriormente, que son las menos frecuentes: la punción arterial y algunas veces la punción arterial, nerviosa. Esas son las clasificaciones comúnmente de las reacciones adversas a la donación. Comúnmente son las reacciones vagales, es lo que más uno ve. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta? Queda 1 minuto 30. ¿Alguna consulta? Entonces, yo esto después se lo subo, y después mañana a los que van le entrego todo lo dicho en el día de la fecha, aparte de tenerlo grabado. ¿Tá? Bien. Bueno, profe. Bueno, listo, entonces nos estamos viendo en la Recording stopped. mañana, y con otros la semana que viene. Puede ser en campo práctico, la mayoría, y después subo ya la semana que viene el listado de los horarios para el parcial. ¿Está? Bien. Bueno, Así que profe, Gracias, profe. gracias. para algunos, hasta mañana, y para otros, buen fin de semana. ¿Listo? Gracias igualmente, profe. Chau, profe, buen fin de. Hasta luego.